Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la semana del último domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Hoy, en todo el mundo, se celebra el miércoles de ceniza. En el rito ambrosiano, es decir, acá en la diócesis de Milán, no, porque la cuaresma para nosotros empieza el domingo que viene. Así que todavía nos quedamos en la última semana del tiempo después de la Epifanía. La cosa importante pero es subrayar cómo hoy en día nosotros también, junto con nuestro arzobispo, recibimos y celebramos este día de ayuno y de oración por la paz en Ucrania, como nos pidió el Papa Francisco. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo desde 38 hasta 44. En aquel tiempo, el Señor Jesús, instruyendo a sus discípulos, les dijo: cuídense de los letrados. Les gusta pasear con largas túnicas, que los saluden por la calle. Buscan los primeros asientos en las sinagogas y los mejores puestos en los banquetes. Con pretexto de largas oraciones, devoran los bienes de las viudas. Ellos recibirán una sentencia más severa. Sentado frente a las alcancías del templo, observaba cómo la gente depositaba sus limosnas. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda pobre y echó unas moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos los demás, porque todos han dado de lo que les sobra, pero esta, en su indigencia, ha dado cuanto tenía para vivir. Palabra del Señor. Estamos todavía dentro del templo de Jerusalén. Jesús, después del gesto profético de purificar el templo, haciendo lo que sabemos que hizo cuando entró, dando vuelta a las mesas de los cambiamoneda, los vendedores de palomas, de corderos, hizo un gran caos y todo esto había provocado aún más dura reacción por parte de las autoridades, tanto religiosas cuanto civiles. En los días pasados escuchamos la reacción, incluso el intento, primariamente de los fariseos, junto con los ancianos de Israel y con los herodianos, de ponerle una trampa, poniéndole una pregunta sobre el tributo que había que dar o no al César. Luego, los sacerdotes poniéndole una capciosa pregunta, cuestión teológica sobre la resurrección, con esta anécdota de la mujer que había tenido 7 maridos, entre ellos hermanos, pero sin tener hijos con ninguno de ellos. Ahora, al final, Jesús, después de haber tratado de purificar el templo, habiéndose enfrentado con la clase dirigente totalmente perdida, que había traicionado el papel que Dios mismo le había entregado como responsabilidad con el pueblo, se queda casi desilusionado, tomando seriamente en cuenta y anunciando la fin de un sistema religioso, incluso de la estructura física del templo. Inmediatamente después va a anunciar la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido. La religión no tiene valor en sí misma. La religión tiene valor solamente en la medida en la cual es un auténtico enlace, crea una relación entre Dios y los humanos, permite esta relación, vivifica la persona. Ahora Jesús, con 2 comparaciones, una en negativo y la otra en positivo,
explica a sus discípulos cómo tienen que ser ellos que ya pertenecen al templo nuevo, que es su propia humanidad, la humanidad de Jesús, su propio cuerpo, y por medio de él ya van a entrar definitivamente en el reino de Dios que Jesús vino a inaugurar. Primariamente el ejemplo negativo es precisamente el ejemplo de los letrados. Ser discípulos de Jesús, ser hombres de fe, mujeres de fe, ser fieles al Dios de Jesucristo, al Dios de la vida, al Dios del reino, no significa tener una religiosidad formal. Jesús critica a los letrados, ¿por qué? Porque realmente se aprovechan de la religión. No tienen una fe genuina, sino que toda su religiosidad está en función de darse importancia, de recibir honor. Jesús lo hace con un ejemplo, dice que esta gente va buscando los primeros asientos en la sinagoga, más importante, la primera fila, quieren que la gente le gusta, que la gente lo saluden por la calle, le gusta pasear con largas túnicas, probablemente eran túnicas del culto, así que incluso afuera del espacio del templo la gente podía darse cuenta inmediatamente que eran gente religiosa, supuestamente religiosa, y también siempre quiere los primeros asientos, no solamente en la sinagoga, sino que también en los banquetes. Jesús está tocando un tema muy delicado, porque sabemos que esto de los primeros asientos, del primer lugar, de la más importancia, era un tema sensible incluso entre los discípulos. Ya 3 veces habían discutido entre ellos quién era el más importante, y nada menos que Juan y Santiago habían pedido a Jesús de asignarle los 2 lugares más cercanos a él, a la derecha y a la izquierda, en su reino, una manera para compartir su poder, puesto que todavía no habían entendido que su poder, el poder de Jesús, es un poder de servicio, es el poder de entregarse a la muerte para la salvación de nosotros. No solamente Jesús, mostrando que conoce muy bien la situación, dice algo incluso más dramático. Dice que esta gente, los letrados, con pretexto de largas oraciones, devoran los bienes de las viudas. La frase es un poquito oscura. ¿Qué quiere decir? Podría significar esto: siendo gente de cultura, no solamente estudiaban la teología, sino que también el derecho, incluso porque estamos dentro un Estado fundamentalmente teocrático, es decir, que no hay una distinción entre lo religioso y lo civil. Así que los letrados actuaban también como advocados. Cuando un hombre moría, muchas veces, si la viuda no tenía nadie que la defendía, se presentaban un montón de gente exigiendo deuda, cierta o falsa. Eran los creditores que exigían dinero, y estos que tenían una buena fama, en cuanto aparentemente gente muy religiosa, con pretexto de largas oraciones, se habían hecho una buena fama, aprovechaban de su poder, de su buena fama, trabajando como advocados, no para el bien, la justicia, la verdad, sino para favorecer a estos malos, a estos ladrones. Y la viuda, desde siempre, la más desprotegida, además que haberse quedado viuda sin ninguna forma de protección, tenía que sufrir también por el robo de esta gente que, dice Jesús, le devoran los bienes.
de la viuda. Jesús le está presentando como auténticos lobos que se comen la vida de la gente. Al contrario, en positivo, Jesús propone la figura de la viuda. Cuidado que la lectura no tiene que ser tan moralista. Aquí lo que Jesús no quiere decir simplemente que el modelo tiene que ser la viuda porque dona generosamente todo lo que tiene, aunque sea muy poquito, casi una banalidad, pero para ella es todo, cuando al contrario los ricos donan mucho, pero ni siquiera se dan cuenta, tan son ricos. Lo que Jesús quiere subrayar es la relación entre lo que donan y la necesidad de vivir, la condición de vivir. Jesús subraya que esta viuda en su indigencia ha dado cuanto tenía para vivir. ¿Qué significa esto? Significa que esta pobre viuda echa en Dios toda su confianza, renuncia a preocuparse de sí misma, tan confía en Dios, sabe perfectamente que vivir una vida digna ya no está a su alcance. Ella no puede, ella no se encuentra ya en la condición de poder bastarse a sí misma. Ella necesita de Dios. Los contrarios, los ricos no. Aparentemente, por lo menos, no necesitan de Dios. Esa es una cosa que sinceramente he tocado muchas veces con mano. Hablando con mucha gente pobre, migrante, desesperada, me he dado cuenta cómo realmente la única fuerza que le queda para vivir es la fe en Dios. La única riqueza que tienen es Dios, es la confianza en Dios. Esta gente no puede permitirse una crisis de fe. ¿Por qué? Porque perderían la única oportunidad, el único anillo que le liga a la vida. Al contrario, muchas veces nosotros, los ricos, podemos no solamente permitirnos una crisis de fe, tal vez bien prolongada, sino que también podemos tomarnos el lujo de esperar cuando pasa. ¿Por qué? Porque al final, para vivir, lo digo de una forma un poquito paradoxal, no nos hace falta Dios. Logramos vivir. Lo que tenemos de material en la vida cotidiana es suficiente para seguir vivir. Hasta cuando, si tendremos una necesidad tan grande, nos pasará algo de tremendo, entonces volveremos a pensar en Dios. Lo que Jesús quiere poner en claro es precisamente esto, que el templo ha fracasado en su misión de ser el instrumento privilegiado de enlace entre Dios y los humanos. Por eso ahora va a ser destruido. Y también todo el aparato sacerdotal, cultural del templo, y también toda esta figura de líderes que se han convertido en gente inútil por el bien del pueblo y que solamente están actuando, trabajando por sus propios intereses. Jesús pone en guardia a los suyos, a los discípulos, de no seguir a esta falsa idea de religiosidad. Ser piadoso no significa automáticamente ser gente de fe. Al contrario, el modelo que Jesús propone a lo suyo es precisamente la viuda. La viuda es mujer de fe, ¿por qué? Porque echa en Dios toda su confianza. ¿Por qué? Porque reconoce que no tiene nada más que el propio Dios. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Otra vez, precisamente en estos días, estamos viendo esta contraposición entre los poderosos y ricos que hacen la guerra y los pobres que sufren hasta morir a causa de la guerra, con la confianza de la viuda, como nos pide Papa Francisco. Nosotros también hoy pedimos a Dios el don de la paz.